Soy Alejandro Martínez Canales, profesor investigador del CIESAS Unidad Noreste en Monterrey, Nuevo León. Mi proyecto de investigación actual gira en torno a casos de conflicto urbano en la zona metropolitana de Monterrey y se sostiene en dos ejes analíticos complementarios. Uno de ellos es la condición precaria como fenómeno social y relacional sustentado en un gobierno basado en la inseguridad. El término es una propuesta de la investigadora de origen germano Isabel Lori. El otro eje se basa en la propuesta del maestro italiano Antonio Gramsci, que nos refiere al concepto de sentido común. El sentido común es un cúmulo de conocimientos morales e intelectuales, no siempre verídicos, pero útiles para resolver conflictos que forman parte de la rutina de cualquier persona. Durante 2022, Nuevo León vivió una larga temporada de sequía que provocó el desabasto de agua potable en Monterrey y su zona metropolitana. Las autoridades estatales informaron sobre una campaña de racionamiento que suspendió el suministro de agua conforme a un calendario, pero los cortes fueron prácticamente a discreción, lo que provocó el reclamo y la organización de la ciudadanía. La propaganda del gobierno estatal fue confrontada por informaciones surgidas de fuentes periodísticas y en menor medida de organizaciones civiles que se coordinaron para denunciar lo que interpretaron como encubrimiento del saqueo del agua, recurso que era privilegiado, de acuerdo con la queja, a grandes empresas y a sectores de la población identificados como la élite. En ese contexto me di a la tarea de revisar informaciones aparecidas en medios periodísticos electrónicos y en redes sociales. También hice un registro en campo de las marchas y mítines organizados por el Frente de Defensa del Agua en los principales sitios públicos de Monterrey capital. La cantidad de información surgida de la crisis del agua y la rapidez con la que se propagaban datos, rumores y acusaciones actualizan la tesis de Gramsci sobre el sentido común respecto a la dificultad de asimilar con detenimiento tantas versiones, tantas denuncias y discursos. No obstante, sí se puede identificar, como en otros casos, una especie de hilo conductor cimentado en la intención de modificar o romper el sentido común hegemónico. Esto nos da cuenta de que no existe un sentido común único. Cada estrato social tiene su sentido común confrontado con el que se considera hegemónico y que nace del Estado y las élites económicas y políticas para mantener su poder y estatus. Es un hecho que la crisis del agua, guardada toda proporción, tiene efectos generalizados, aunque desiguales, como en los casos de las desapariciones forzadas y los feminicidios, que son otros dos fenómenos que amenazan la gobernabilidad en Nuevo León. Estos fenómenos, desde la versión de las autoridades, se quieren regular mediante la reproducción de una condición precaria que condiciona a la ciudadanía a ciertos tipos de conducta y de acción que son únicamente de responsabilidad individual, como por ejemplo ahorrar agua en los hogares, evitar la visita de ciertos lugares, no ponerse en riesgo. No obstante, al mismo tiempo, las desapariciones, los feminicidios y la crisis del agua, cada uno en su dimensión, han ocasionado que esa misma población elija no dejarse intimidar e intentar intervenir de manera colectiva basándose en un posicionamiento social compartido, lo cual nos recuerda que, salvo en contextos de extrema violencia y carestía, ninguna autoridad tiene el control absoluto de lo que ocurre, ni puede persuadir a todos sus gobernados. En esa lógica, un punto a favor de los integrantes del Frente en Defensa del Agua es que partieron de una expectativa colectiva para otorgar coherencia a una demanda popular. Queremos agua, no es sequía, es saqueo. Se trata de voces y de demandas coherentes, basadas en su propia experiencia y en el testimonio de la población que representa. El mensaje y las acciones emprendidas por el Frente en 2022 han logrado que términos como desigualdad y corrupción se reposicionen a la vanguardia del debate en Monterrey. El colapso en el suministro de agua recreó elementos del sentido común no hegemónico. Hay empresas y particulares que mantienen privilegios en detrimento del resto de la población. Y esta inequidad es ignorada o está siendo ocultada.
Les agradezco su atención. Pueden buscarme en Internet para descargar mis textos más recientes sobre este tema.